Buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación que me hicieron para estar en este lugar. Agradezco el hecho de que me hayan recibido de esta forma y estoy muy contenta en este lugar que me ha abierto los brazos y las puertas del estado de San Luis Potosí. Yo vengo a partir de que inicio la caravana por la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género. La inicio en el mes de diciembre, iniciando en el estado de Chihuahua, por ser un estado muy emblemático y porque allí mataron con violencia a la señora Marisela Escobedo. Me identifico con su lucha, me identifico con el dolor que en ese momento también ella sintió por la pérdida irreparable de su hija Rubí. Me identifico con todas las luchas de todas las madres muertas con violencia en toda la República Mexicana, porque no solamente es en el Estado de México, de donde yo vengo y donde mataron con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía el 28 de junio del 2010. Tengo casi 13 años de haber empezado, de haber iniciado esa lucha por justicia y justicia. Solamente eso es lo que he pedido, eso es lo que he exigido a las autoridades, porque no quiero otra cosa. Y creo que todas las madres, aquí está presente la señora Esperanza Lucioto, y creo que todas coincidimos en ese sentido de que es lo único que exigimos y es lo único que pedimos, porque es nuestro derecho. Nuestras hijas tenían el derecho a la vida, nuestras hijas tenían el derecho de haber realizado, si las hubieran dejado, su proyecto de vida. Mi hija era una joven de 29 años. Mariana Lima Buendía estudiaba en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella fue a hacer su servicio social al Estado de México en el municipio de Chimalhuacán, y allí fue donde conoció al sujeto asesino feminicida que más tarde fue su verdugo. Después de iniciar una relación de amistad con él, tuvo una relación de noviazgo para más tarde, el 13 de diciembre del 2008, ella llega en el 2006 a Chimalhuacán a hacer su servicio social. El 13 de diciembre del 2008 se casa con Julio César Hernández Vallinas, un policía judicial del Estado de México, que más tarde fue ascendido a comandante, pero cuando él llega a denunciar el hecho en donde dijo que mi hija se había suicidado, desde ese momento se ostentó como comandante del grupo del subprocurador, cargo que ni siquiera existe. Desde un primer momento, él empezó su declaración con mentiras, pero las autoridades de Chimalhuacán no se dieron cuenta de eso. No se dieron cuenta de que él estaba ostentándose como comandante para poder influir en esos privilegios que muchas autoridades tienen en el Estado de México. No estoy hablando de las autoridades de aquí. Yo sé que ustedes son personas sensibles que se conduelen de nuestro dolor
y que finalmente eso es lo que nosotras necesitamos. Siguiendo con el relato, él dijo que mi hija se había suicidado. Él dijo que él estaba trabajando ese día en la noche, 28 de junio, perdón, y que no había estado en ese lugar. Cuando más tarde seguimos con la investigación, dijo que había pasado con su amante. Ya después cambió la versión y dijo que había pasado con su amante. Su amante le sostuvo la coartada, pero oh sorpresa, de que la sábana de llamadas desmintió su coartada. Porque cuando hicieron el mapa de geolocalización y georreferenciación, se estuvieron hablando, pero nunca estuvieron juntos. Ese día él dijo que no salió de la oficina del grupo del subprocurador, ni siquiera para comer. Pero la sábana de llamadas lo desmiente y lo ubica en el lugar donde estaba su casa en Chimalhuacán y que allí estaba mi hija y que allí previamente él se presentó para quitarle la vida, aunque él dijo que mi hija se había suicidado. La primer médica, Yaneli Joali Carrasco Lugo, cuando hizo el dictamen de necropsia, descubrió que mi hija no se había suicidado. Por la fractura que tenía en el cuello, sabía perfectamente que mi hija había sido muerta con violencia por estrangulamiento. Pero prefirió hacerse cómplice de ese sujeto asesino, feminicida, policía judicial, y determinó en sus conclusiones de la necropsia que había sido asfixia mecánica por ahorcamiento, a pesar de que estaba sabiendo por la fractura que existía en el cuello, de que no se había suicidado mi hija. Según el dicho de Julio César Hernández Ballinas, mi hija se suicidó con un cordón de 5 milímetros de diámetro. Este cordón y esta armillita que servía para las cortinas, no es este cordón, obviamente. Yo compré más cordón de esa misma medida. Yo me ahorqué, no con el fin de matarme, me ahorqué para ver cómo quedaba el trazo en el cuello y no me engañaran, porque obviamente decían que yo no sabía, y tenían razón. Yo soy ignorante en ese sentido de los códigos, y en ese sentido del derecho yo no conocía, y se lo dije al Ministerio Público. Tiene usted razón, yo no tengo ninguna formación académica, pero sí sé que Julio César mató con violencia a mi hija, y por eso lo estoy denunciando con nombre y apellido, y así quiero que quede escrito, y él no lo quiso escribir así. El Ministerio Público se negó a escribir de esa forma y puso en contra de quien resulte responsable, porque finalmente el que tenía el poder era él. Aunque yo tenía la verdad y la razón, no se pudo escribir de esa forma, porque el que estaba llevando la investigación, la averiguación previa, era el Ministerio Público. Así quedó asentado. Yo, a pesar de que denuncié hechos de violaciones a mis propias garantías, a mis propios derechos, no fui tomada en cuenta. Denuncié derechos humanos, tampoco fui tomada en cuenta. Allí empezó mi peregrinar. Allí empezó la lucha que yo inicié junto con mi familia por esa exigencia de justicia y justicia. Han sido 13 años de caminar. Finalmente, en septiembre del 2011, determinan el no ejercicio de la acción penal, y empezamos con los recursos jurídicos y solicitando el primer amparo, en donde el acto reclamado era que en tiempo y forma no se había dado solución al no ejercicio de la acción penal, y el juez quinto, el juez Archundia, nada más me acuerdo de su apellido, dijo que todavía existía una investigación
a pesar de que en tiempo y forma ya se había pasado el tiempo. Pero las autoridades sí pueden pasarse esos tiempos y nosotras no podemos pasarnos ni un minuto porque lo he visto, lo he vivido cuando metimos las conclusiones en el cierre de instrucción. Nos pasamos con un minuto y ya no querían recibirnos las conclusiones. Afortunadamente, el juez fue muy sensible, hablamos con él y nos recibió las conclusiones. Muchas veces uno no se da cuenta de cómo va a estar el tráfico, no sabe, y entonces un solo minuto nos pasamos y el secretario de control ya no quería recibirnos nada. Hablamos con el juez que lleva la causa y nos recibieron. Solicitamos 3 amparos. El segundo amparo nos lo dieron para que se resolviera el caso en 30 días. No se pudo resolver en 30 días porque si el tiempo que había tenido ya el Ministerio Público para hacerle la averiguación previa no había sido suficiente, 30 días menos. Solicitamos otro amparo y ese ya nos lo dieron más o menos porque resulta de que el procurador en ese momento, Alfredo Castillo Cervantes, en las chicanadas que saben hacer las autoridades allá en el Estado de México, lo que hizo fue que con sus ministerios públicos resolvió el acto reclamado y nos quedamos sin acto reclamado y finalmente tenía que sobreseer el juez. Pero como yo he creído en Dios, siempre he tenido fe en Dios. Yo considero que Dios movió la conciencia del juez Archundia y él, en su gran sensibilidad, advirtió que no había habido ni perspectiva de género en la averiguación previa, ni debida diligencia. Porque resulta que en el 2009, la sentencia de la Corte Interamericana de Caso Campo Algodonero ya había dicho que se tenían que investigar las muertes violentas de mujeres bajo el protocolo del homicidio desde la perspectiva del feminicidio. Pero en Chimalhuacán, Estado de México, no lo sabían. A pesar de que sale en el periódico oficial de la Nación, ellos lo ignoraban. Y entonces la averiguación previa de mi hija no se hizo con perspectiva de género ni debida diligencia. Pero el juez, en su gran bondad, advirtió eso y dijo que la averiguación previa no se había investigado con perspectiva de género ni debida diligencia y permaneció viva la causa. Pasó al segundo tribunal colegiado y de allí nos fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero del 2013 y en septiembre del 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide atraer el caso porque reunía el interés y trascendencia, era un caso emblemático y decide atraerlo. En marzo del 2015 era el cumpleaños de mi hija, si hubiera vivido, hubiera cumplido 34 años. Pero ese sujeto que juró amarla, respetarla, protegerla, defenderla, había decidido que no iba a cumplir ni un año más en vida. Cumplía 34 años y ese día nos dieron la sentencia que a petición de mi esposo, que hace 5 años que murió, ya no vive, él no vio la justicia. A petición de mi esposo y a petición mía, le pusieron sentencia a Mariana Lima Buendía y nos dio una luz de esperanza. Nos dio claridad en qué íbamos a hacer. Esa sentencia es histórica, es un parteaguas, sienta precedentes. Es esta.
tiene lineamientos, tiene protocolos, tiene estándares, tiene criterios, tiene leyes y tiene criterios nacionales e internacionales, en donde ganamos 3 efectos con esta sentencia, y que el primer efecto es que se tienen que investigar todas las muertes violentas de mujeres de todas las edades, aunque no lo dice así, así se entiende, con perspectiva de género, para poder acreditar que se trata de un feminicidio. No lo digo yo, aquí lo dice. Yo nada más lo repito. El segundo efecto es sancionar a servidores públicos omisos, negligentes, que cometen falencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia. El tercer efecto es que se tiene que reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en cuanto a perspectiva de género en la administración de justicia. Y no solamente lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también el Comité de la Eliminación para la Discriminación hacia las Mujeres, en su recomendación del 2018, la recomendación 39 me parece, no estoy segura, dice que se tiene que capacitar en perspectiva de género a los jueces, a los magistrados, a los ministerios públicos, a todas las policías de los 3 niveles en cuanto a perspectiva de género. ¿Por qué? Porque el primer respondiente que llega a un lugar en donde está el cuerpo de una mujer sin vida y que no saben de qué manera fue muerta, si con violencia o sin violencia, no se sabe, se tiene que iniciar con perspectiva de género, y ese policía municipal, que casi siempre es un policía municipal, si no tiene perspectiva de género, va a perder todas las evidencias y elementos que podamos más adelante necesitar y echar mano de todos esos elementos. Y si no están, si se pierde la cadena de custodia, si la pierde ese policía o cualquier autoridad, ¿qué vamos a hacer como madres si no tenemos esas evidencias? Entonces, si no tiene perspectiva de género, no sirve. Porque no es un homicidio cualquiera. No es un homicidio ni doloso, ni culposo, porque los feminicidios tienen razones de género. Y ahora dicen que ya bajaron las cifras de feminicidios. Que no nos engañen, porque desde el 2020 que el fiscal general de la República Mexicana, el doctor Gertz Manero, dijo que a sus ministerios públicos les costaba mucho trabajo poder acreditar las razones de género en los feminicidios, y que ahora se iban a investigar como homicidios dolosos. El hecho de que el señor sea fiscal general de la República no le da derecho a poder decidir en cuanto a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo. Es el máximo tribunal de justicia de la República Mexicana. No es cualquier cosa. Entonces, ¿por qué vamos a hacer caso? Y que desgraciadamente se han alineado muchos estados en ese sentido. ¿Por qué? ¿Dónde dice, en qué código
o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Dónde dice eso? No dice eso. No nos engañemos. No nos engañemos y queramos ayudar a lo que no podemos ayudar. Las leyes son claras y las leyes están sobre la mesa, pero no se van a ejercer solas. Los ministerios públicos tienen la obligación de argumentar, de fundamentar, de motivar esa carpeta de investigación, porque si no la motiva, si no la fundamenta y si no la argumenta, cuando llega a consignarse ante un juez, el juez con la mano en la cintura la tira como si fuera un castillo de naipes, porque no hay elementos suficientes que estén motivando y fundamentando y argumentando esa carpeta de investigación. Por eso es que sirve la perspectiva de género. Inclusive en los suicidios y en los accidentes también tiene que ser investigada esa muerte violenta con perspectiva de género para poder acreditar si se trata de un feminicidio y no al revés. Que primero dicen, no, pues es que fue un accidente, o como en mi caso, fue un suicidio, y es más difícil poder acreditar o poder reclasificar, mejor dicho, que se trata de un feminicidio. Están las razones de género, podemos echar mano de esta sentencia. Van a decir que soy muy repetitiva, pero aquí está todo lo que necesitamos para poder saber de qué se trata la perspectiva de género. Entonces, ¿qué necesitamos para poder bajar esa cifra? Nosotras, mi familia y yo, le demostramos a la fiscalía en el momento que mataron con violencia a mi hija Mariana Lima Buendía, era procuraduría. Pero cuando la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la ahora fiscalía, le ordenaron que formara un grupo investigador con perspectiva de género y debida diligencia. Y así lo hizo. En 15 meses tardó para hacer todas esas investigaciones. El 22 de septiembre del 2015 exhumaron el cuerpo de mi hija. Y a 5 años de que había sido enterrada, tenía en 3 uñas material genético y que no era de ella. El hubiera no existe. Pero si la médica forense Yaneli Yoali Carrasco Lugo hubiera tenido ética profesional y hubiera hecho ese dictamen de necropsia con rigor científico, no hubiera habido necesidad de que mi familia y yo hubiéramos caminado casi 13 años, 12 años con 8 meses, para poder lograr una sentencia condenatoria. Entonces, en 15 meses terminó esa averiguación previa y consignó el 15 de junio del 2016 ante el juez primero de lo penal en Nezahualcóyotl, Córdoba. Dio la orden de aprehensión y aprendieron a Julio César Hernández Ballinas el 23 de junio de 2016. Pidió duplicidad de término porque dijo que era inocente. Porque los asesinos cuando llegan a la cárcel le salen alitas. Ya no más falta que le salga aureola. Dijo que era inocente y pidió duplicidad de término. Y no pudo demostrar su inocencia. Y le dieron el auto de formal prisión el 29 de junio del 2016, 6 años después exactamente, porque él había denunciado
el 29 de junio del 2010 que mi hija se había suicidado. Fechas muy significativas. Y aquí estoy también visitando San Luis Potosí, siendo el 13º estado. Entonces, volviendo a que le dieron el auto de formal prisión el 29 de junio del 2016, empezamos el proceso que terminó el 22 de septiembre, otra fecha significativa, cuando se exhumó el cuerpo de mi hija, también fue un 22 de septiembre. Y ese día se dio el cierre de instrucción. Metimos nuestras conclusiones 15 días más tarde. El 12 de octubre mete sus conclusiones el de la defensa y el 6 de marzo le dan la sentencia condenatoria a Julio César Hernández Ballinas, de 70 años. Si ustedes creen que estoy satisfecha, no estoy satisfecha. Porque finalmente Julio César tiene vida. Y yo no voy a volver a ver a mi hija, aunque me pare yo de cabeza. Y es triste y lamentable que nuestras hijas, en plenitud de su vida, las maten en un segundo y nosotras tengamos que hacer una lucha de casi 13 años. Es triste y lamentable enfrentarnos a esa realidad. Por eso es que yo decidí hacer esa caravana, porque quiero hablarles a ustedes como autoridades que sean sensibles a nuestro dolor, que no sean indolentes, porque nosotras bien podríamos habernos sentado a elaborar nuestro duelo y que ese dolor nunca se quita. Siempre vamos a llevar sobre nuestras espaldas esa tristeza y ese dolor. En todas las familias hay mujeres. Tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos primas, tenemos amistades. Venimos de una mujer, porque nos parió una mujer. Nadie es de probeta hasta donde yo sé. Todavía no hay ninguna mujer o ningún hombre que haya nacido de probeta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa misoginia hacia las mujeres, hacia nosotras? Ya es momento de que nos unamos, autoridades y madres de víctimas. Nosotras no somos sus enemigas. Nosotras lo único que queremos es que se cumplan todas las leyes que están aquí. Eso es lo único que exigimos, justicia y justicia. No queremos otra cosa. Por eso es que apelo a este momento, a que ustedes tengan ética profesional como profesionistas que son. Todos y todas pasaron por una universidad, hicieron un juramento y no se comprometieron conmigo. Se comprometieron con ustedes mismos y ustedes mismas. ¿Por qué no cumplir con ese juramento que hicieron? ¿Acaso México no significa nada para ustedes? ¿Acaso nuestra patria no vale? ¿Qué significa nuestra bandera para nosotras o para nosotros? Hagamos un alto y pongámonos a pensar realmente qué México queremos. México se está deshaciendo y se está derrumbando porque lo han convertido, no ustedes,
en un cementerio nacional. Está regado con la sangre de nuestras hijas, que esa mano feminicida se levanta para seguir cortando vidas. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Acaso vamos a seguir sentadas como si estuviéramos viendo una película? Ya es momento de decir, basta. No podemos seguir siendo partícipes de cómo se derrumba México, de cómo lo estamos derrumbando, porque nosotras también y ustedes están poniendo su granito de arena para no hacer nada. Yo llamo a su sensibilidad y a su ética profesional. Y termino con esto. Poner silencio al silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad. Nada cambia y de nada sirve. La violencia de género ha venido amparada por el silencio de quien oía y callaba, por el dolor de quien la sufría y era silenciada por la impotencia de quien hablaba y no era creída. Hay silencio en la voz y silencio en la escucha, conforme se desmorona la vida de las mujeres bajo los golpes de los violentos. Quien posee autoridad tiene el relato en una mano y el silencio en la otra, para usarlos a su conveniencia. Por eso el machismo y los agresores han podido contar sus historias y presumir de hombría con palabras que la sociedad ha integrado como parte de la normalidad. En cambio, las mujeres que la sufrían nunca han podido ir más allá del sonido del llanto ni de los barrotes hechos de lágrimas. Porque el silencio es miedo, pasividad, distancia, vergüenza, concesión, dolor, y todo ello se traduce en más violencia. Si no hubiera silencio entre cada uno de los golpes machistas que asesinan, sus autores no podrían cruzar la distancia que los separa de sus víctimas entre la impunidad y la invisibilidad. El silencio mata más que los golpes. Y no queremos que continúen y vamos a callar un minuto más. Se acabaron los minutos de silencio. Ahora se oirán nuestras voces, nuestra acción contra los violentos y el machismo que los mueve como marionetas. Vamos a cambiar el silencio por palabras, la ausencia por presencia, la pasividad por acción, la distancia por cercanía. Sustituiremos la posibilidad por realidad, la injusticia por justicia, la soledad por compañía, la mentira por verdad. Haremos de la teoría práctica, del guiño mirada, de la renuncia denuncia, de la pesadilla sueño y de la desigualdad igualdad. Traeremos la paz y expulsaremos la violencia. Devolveremos el calor robado y sacaremos la fría amenaza. Pondremos luz y apagaremos las sombras y será la ilusión quien sustituya la tristeza de la desesperanza. El silencio es el ruido de fondo del machismo y su violencia, y ahora lo vamos a callar con el ruido de la democracia y la convivencia. Con el sonido de la acción frente a la injusticia sangrienta de las violencias machistas. El machismo y sus violentos han asesinado a más mujeres. El machismo no se va a detener ni va a silenciar su lenguaje habitual de la violencia, pero la sociedad sí puede hacer que se calle gritando más fuerte que él los valores. Por eso te necesitamos. No podemos responder ante cada feminicidio ni ante cada día de desigualdad con más silencio, ni tampoco esperar a cada feminicidio para responder. Son ya demasiados siglos de silencio y pasividad. Quien calla otorga, y no le vamos a otorgar más días al machismo. Vamos a acabar con el cómplice de los violentos.
con ese silencio que imponen a sus víctimas y con el que guarda la sociedad ante el drama de la violencia de género. Necesitamos tu voz, tu palabra, tus gritos, tus sonidos, tu ruido, tu no silencio. Machismo es tiempo y silencio. Y hemos decidido no darle ni un minuto de silencio más. Yo no me callé. Mi familia y yo no nos callamos. ¿Tú qué vas a hacer? Es cuanto. Y muchas gracias. Que tengan bonito día. Muchas gracias, don Irinea, por difundir esta sentencia tan importante para nuestro país, tan importante para las mujeres y tan importante para las juzgadoras y juzgadores. Continuamos con la intervención del maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, quien nos explicará los alcances jurídicos de la sentencia y de quien también presentaré su semblanza curricular. Abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, México. Desde 2001 es miembro de Amnistía Internacional, sección mexicana. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales y en organismos de derechos humanos del Estado mexicano. Trabajó en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la oficina que creó el gobierno mexicano para la atención del fenómeno del feminicidio en esa ciudad fronteriza. De junio de 2007 al 30 de abril de 2019, se desempeñó como coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Desde este espacio participó en organismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, entre otros. Actualmente es consultor en derechos humanos y género para gobiernos estatales y municipales, así como instituciones de educación superior. Entre ellas, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guadalajara, la Universidad Politécnica del Valle de México. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buen día. Saludo con mucho respeto a la magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrada, por abrirle las puertas a las mujeres que encabezan, sin lugar a dudas, la causa y el movimiento ético más importante de este país, que es el de la lucha por la justicia. Y el día de hoy nos honran con su presencia dos mujeres que son emblemáticas para este movimiento. Esperanza Lucioto, mamá de Carla Contigo. Ayer estuvimos en el Zócalo. Doña Irinea, buen día, también una mujer emblemática, que juntas han iniciado pues batallas desde sus propias trincheras para acceder al derecho a la justicia. Agradecemos profundamente el favor de su atención, la posibilidad de llegar a la casa de la justicia, la casa que necesitan las mujeres, la casa que nunca debe ser cerrada a las mujeres víctimas de violencia, la casa que siempre debe tener las puertas abiertas para las mujeres que sufren violencia y para aquellas que están buscando justicia. Hoy no solo estas palabras firmes, fuertes, hacen un llamado a la solidaridad y al compromiso ético, sino también en el fondo es la exigencia de miles de mujeres que están clamando por justicia en el país. Y como bien lo decía doña Irinea, que seguramente nuestra querida amiga Esperanza coincide en esto, son las voces de miles de mujeres de este país. Miles de mujeres que han visto sus vidas fracturadas debido a la violencia terrible, machista, misógina que impera en nuestra sociedad. Se están registrando, según datos oficiales en el país, 11 feminicidios cada 24 horas. Y yo quisiera que hiciéramos un ejercicio no numérico, sino de lo que representan 11 vidas truncadas de manera violenta, de manera terrible, atroz, cada vez con mayor saña y crueldad. Y que a esas 11 víctimas hay quienes hablan de 13, hay quienes tienen otros datos que incluso es más elevado el número, pero yo no quiero moverme de las cifras oficiales para no dejar la objetividad a un lado. Y a estas 11 víctimas de feminicidio habría que sumarles
las 20 víctimas de desaparición que cada día se registran en el país. Es decir, estamos hablando de 21 personas que cada día desaparecen, sea vía del asesinato, que debería ser considerados feminicidios, o vía desaparición. Y estamos frente a una emergencia nacional, sin lugar a dudas, debido a esta terrible violencia machista y misógina, que cada vez va cobrando mayor saña y crueldad, y ese es un dato característico que tiene que tomarse en cuenta. Y juzgar con perspectiva de género creo que nos puede ayudar a superar esta emergencia nacional que estamos viviendo por la violencia tan terrible que hay en contra de las niñas y de las mujeres en nuestro país. Comentarles, comparto plenamente el señalamiento de la señora Irinea de que se están maquillando las cifras del total de los feminicidios en México. Del 100% de asesinatos de mujeres en el país, solo el 24% en promedio están siendo procesados como feminicidios. Es decir, 76-74% en promedio no están siendo investigados como feminicidios, y eso es una flagrante violación a la sentencia de Mariana Lima Buendía, que hoy doña Irinea nos ha venido a presentar y a exponer, sino que además implica una flagrante violación a la sentencia del caso Campo Algodonero, que como ustedes saben es una sentencia que señala una serie de falencias al Estado por la falta de investigación y de sanción de los feminicidios que han ocurrido en el país. De tal suerte que este clamor que vienen las madres a hacer al tribunal, y que agradecemos mucho porque no cualquier tribunal abre las puertas a las víctimas. ¿Por qué? Porque se les tiene miedo, y doña Irinea ha planteado algo que es muy claro: no son sus enemigas, son sus aliadas, y hay que aprender a escuchar a las víctimas porque tienen mucho que decirnos. Ya perdieron a una hija y lo menos que podemos hacer es que pierdan la esperanza en el acceso a la justicia. Tanto la sentencia del caso Carla Pontigo como el caso de Mariana Lima Buendía son las dos únicas sentencias que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido como parámetros para juzgar con perspectiva de género. Y eso es importante que lo consideremos, lo valoremos, y también la Corte ya ha hecho una serie de propuestas de cómo se pueden implementar lo que doña Irinea ha planteado a ustedes con esta claridad y esta contundencia de una madre que, en lugar de sentarse a llorar, como ella misma lo ha planteado en varios espacios públicos, ella optó por seguir la justicia, y que después de casi 13 años lo logró, que se hizo experta en derecho, que es una madre que remontó el desconocimiento de los tribunales, el de los léxicos técnicos que a veces no conocen las víctimas, y en ese sentido una fórmula para empezar a juzgar con perspectiva de género es hacer nuestras resoluciones alcanzables a cualquier léxico, que cualquier persona que lea un documento lo entienda, porque si no, entonces hacemos del derecho un instrumento de exclusión de las víctimas, que son las que más necesitan. Y necesitamos también generar una serie de componentes para que estos casos lleguen a buen término. Después de 13 años de lucha, es muy simbólico que estemos hoy en San Luis Potosí. Me honra mucho acompañar a doña Irinea en esta caravana, y que ustedes sean el estado número 13. El estado número 13 que tiene este acercamiento con doña Irinea, que ha echado en marcha una iniciativa de una madre que el dolor le ha servido para caminar, que ella con sus propios recursos, con el apoyo solidario de mujeres como Esperanza, que ayer generosamente abrieron un espacio de reflexión en el monumento que está a nuestra querida Carla en la plaza principal, frente a Palacio y frente al tribunal, a la antigua sede del tribunal. ¿Para qué? Para ir avanzando en cómo incorporar la sentencia, y a mí me gustaría plantearles por lo menos 6 ideas, retomando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha planteado. Lo primero es que tenemos que despojarnos de nuestras ideas tradicionales del derecho
clásico que nos enseñaron en las escuelas. Juzgar con perspectiva de género implica, en primer lugar, despojarnos de la idea de que estamos en igualdad entre las partes. Y eso es el primer elemento que tenemos que desmitificar. No estamos en condiciones de igualdad de las partes en un juicio. O sea, no están en condiciones de igualdad que una se atrevió a lastimar a la otra, a privarle de la vida. Y ahí hay una razón de género muy importante que se tiene que identificar en los casos. El segundo tiene que ver con cuestionar los hechos y valorar las pruebas, despojados de los prejuicios de género. Siempre traemos una carga personal, histórica e institucional en la que las cargas de esta estructura patriarcal y el patriarcado, lo explicaba la semana pasada en una capacitación en el Congreso de Guerrero, el patriarcado no solo es un pensamiento, es una norma de organización social que permea todo, que permea las normas, que las normas hasta hace muy poco tiempo estaban cargadas de las visiones machistas y misóginas y estaban ahí los intereses de los hombres. Que también la estructura social está planteado desde este esquema patriarcal en donde en el centro están los intereses y las necesidades de los hombres y los de las mujeres han estado siempre al margen. Que esto se refleja mucho. ¿Cómo es posible que en México durante 104 años solo tuvimos 6 gobernadoras y hasta que hubo una acción afirmativa por parte del INE podemos tener la cantidad de gobernadoras que hoy tenemos? Es decir, la perspectiva de género puede ayudarnos a transformar esas realidades que han colocado a las mujeres en exclusión y en discriminación. Pero uno de los elementos centrales que plantean las sentencias, las 2 sentencias de la Corte que estamos comentando ahora y la sentencia del caso Campo Algodonero, es que se tienen que cuestionar las pruebas sin sesgos, sin estereotipos de género. Por ejemplo, el que una víctima no llegue llorando a un tribunal no significa que no sea víctima. El hecho de que estemos cuestionando cómo iba vestida el día de los hechos es ya un sesgo machista y misógino que va a tener repercusiones sobre los hechos. El no investigar una situación o entorno de violencia va a venir a afectar lo que ya decía doña Irinea, que como se los comentaba, no solo se ha convertido en una excelente experta en derecho, sino además ella hizo un dictamen pericial y se usó la cuerda y la armella con la que aparentemente se había suicidado su hija Mariana. Y esto es importante porque si no empezamos a cuestionar desde un principio los hechos, se nos pueden ir pruebas que son fundamentales para el futuro de un juicio y una sentencia condenatoria. El tercer elemento para juzgar con perspectiva de género es que como juzgados, como tribunales, tenemos la obligación de que si no hay el material probatorio suficiente para acreditar varios elementos, pero el primero tiene que ver con esos desequilibrios de poder, con esas estructuras de violencia, y no solo la violencia que se ve, porque luego también tenemos un problema de considerar solo violencia aquella que es visible a los ojos. Y, por ejemplo, tenemos dificultades para acreditar violencia psicológica. Y la violencia psicológica se acredita de muchas formas, y una que están haciendo tribunales que están siendo muy innovadores es aplicar el protocolo de Estambul para acreditar precisamente que se está ejerciendo violencia, y además esto plantea un elemento muy interesante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos formula en la sentencia del caso Campo Algodonero, es que la violencia contra las mujeres debería de considerarse un acto de tortura, porque cumplen 3 requisitos. El primero, son actos voluntarios, son actos que tienen un fin y un objetivo y que le causan un daño y un sufrimiento a las víctimas. Es decir, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, están configurados esos 3 elementos, y yo les invito a que chequen el voto concurrente de la jueza presidenta entonces de la Corte, Cecilia Medina Quiroga, en donde habla de este tema. Y la necesidad de entonces, de oficio, solicitar los materiales probatorios para acreditar una situación de violencia, pero también para acreditar una situación de desequilibrio de poder. Y aquí metería yo otro elemento que también plantea la Corte en el caso de la sentencia Mariana Lima
en el caso de Carla Contigo y en el caso Campo Algodonero. Y es que el juzgador no debe de desconocer el contexto, no solo el contexto físico, sino el contexto de violencias estructurales que estaba sufriendo la víctima para que esto sea un elemento de ponderación a la hora de fijar no solo las sanciones en la vía penal, sino las medidas de reparación. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea un señalamiento que es bien interesante. Las medidas de reparación no deben de ser cualquier medida, deben de ser medidas con vocación transformadora. ¿De qué? De los contextos, de las situaciones estructurales de violencia que están sufriendo las mujeres. Y en ese sentido, el alcance de una resolución judicial pues tiene las dos dimensiones, la dimensión reparadora, pero también tiene la dimensión transformadora. Y yo me atrevería a agregar un tercer elemento. Las sentencias deben de tener una dimensión pedagógica del propio órgano jurisdiccional, pero también una dimensión pedagógica social, pero sobre todo de un mensaje muy claro hacia los violentadores de las mujeres, de que este tribunal no va a ser cómplice de las violencias en contra de las mujeres. A esa dimensión pedagógica es la que yo me atrevería a apelar, y por eso es importante que este tribunal le abra las puertas a las víctimas, que las escuche y que no solo las escuche, sino que además plantee una medida de acción institucional para avanzar en el logro de la justicia. Un cuarto elemento que me parece importante plantearles a ustedes, y por respeto al tiempo entendemos que tienen una agenda ya muy establecida, es que es importante que como juzgadoras y juzgadores cuestionemos la neutralidad del derecho. Y aquí viene una herramienta fundamental que el artículo 1 constitucional nos ha regalado, que dice que en materia de derechos humanos las normas se interpretarán conforme, en la interpretación conforme famosa, conforme a la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido tenemos dos grandes instrumentos. La CEDAW, que ya señalaba doña Irinea, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Yo siempre planteo, no pido que se la aprendan toda, pero sí que la tengan como documento de consulta. De la CEDAW, el artículo 1 constitucional. Ahí define con mucha claridad discriminación contra las mujeres. Y dice que la discriminación contra las mujeres puede ser por objeto o por resultado. Entonces, si hay un resultado negativo de parte de los órganos de administración y de procuración de justicia, se está incurriendo en actos de discriminación por resultado. Yo solo dejaría eso de CEDAW y decirles que hay una serie de recomendaciones que doña Irinea mencionó. Está la recomendación general número 19 que habla sobre violencia. Está la recomendación número 33 que habla sobre acceso a la justicia para las mujeres en situación de violencia. Y está la recomendación general número 36 que hace una actualización de la 19. Luego, de Belém do Pará, solo tendríamos que remitirnos a dos artículos, ojalá y puedan checar los demás, pero es el primero que habla sobre violencia contra las mujeres. Y una dimensión importante de Belém do Pará es que dice que las amenazas son una forma de violencia. Cuando se causa daño psicológico, cuando se causa daño a las víctimas a partir de las amenazas, es una forma de violencia y eso los tribunales también nos tenemos que hacer cargo. ¿Por qué? Porque hay muchos esquemas en donde hay una amenaza sistemática, permanente contra las víctimas y que no la reparamos porque creemos que en tanto no se materialice el hecho, no hay posibilidades de generar mecanismos de protección. Y el otro elemento que tendríamos que reflexionar es el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, donde habla de las obligaciones del Estado en materia de acceso a la justicia. Y una de las cuestiones fundamentales de uno de los incisos del artículo 7 es de la posibilidad que se tiene de generar todos aquellos mecanismos que estén al alcance del órgano jurisdiccional para contener al generador de violencia. Y el quinto y sexto punto que me gustaría comentar con ustedes de manera muy breve es que hay que aplicar los estándares de derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos nos ha regalado muchos estándares.
Y uno de ellos, uno que me gustaría comentar, es el de la actuación con debida diligencia. La debida diligencia es uno de los estándares más importantes. Y cuando me preguntan, Pablo, defínenos qué es el estándar de la debida diligencia, y yo se los digo en palabras muy simples y llanas, sin tecnicismos. Es actuar rápido, de buena forma, y que cumpla el propósito de proteger y garantizar a las víctimas. Eso es actuar con debida diligencia. Y en ese sentido, recuerdo mucho en la capacitación que tuvimos con órdenes de protección, y agradecerle a la magistrada presidenta la posibilidad que tuvimos. Las órdenes de protección es uno de los elementos fundamentales para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres. La reforma plantea ya el desafío que no más de 4 horas tenemos que dictar órdenes de protección para las víctimas de violencia, y yo celebro mucho que este tribunal, el de San Luis Potosí, esté trabajando en ese tema, que esté comprometido con esta causa, que esté dialogando con las víctimas para mejorar el sistema de procuración y administración de justicia. Y finalmente, una de las dimensiones que habla la Corte para juzgar con perspectiva de género es evitar el lenguaje sexista y no discriminatorio. Desde el lenguaje también discriminamos, y desde el lenguaje también violentamos a las víctimas. Y eso tiene que empezar a cambiar, porque justamente lo que está haciendo hoy aquí la señora Irinea, acompañada de Esperanza, es un clamor al corazón de las y los juzgadores. Y yo estoy seguro que en ese corazón de las y los juzgadores habrá un espacio para que esta voz tenga eco, tenga resonancia y se pueda avanzar en lo que piden las madres de las víctimas. Justicia y justicia. Muchas gracias.